Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Génesis 40, del 8 al 14, si eres tan amable. Y dice así, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y la vid 3 sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor viniendo a madurar sus racimos de uva. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón y daba yo la copa en la mano de Faraón. Amén. Vamos a hablar hoy un poquito acerca de la vida de José, una parte de su vida. Y la Biblia está llena de historias, ¿verdad? De hombres que Dios usó, que Dios trabajó con ellos y que Dios escogió para propósitos específicos. Y previamente Dios trabaja con todos ellos, así como trabaja contigo y conmigo. Trabajaba con estas personas, ¿no? Y les ministró y les mostró y les enseñó en su transitar de su vida aquellas cosas por las que Dios quería obrar en ellos. Y encontramos la historia de José, ¿no? Y la historia de José comienza cuando tiene 17 años y es el menor de los hijos de Jacob. Y José llegó en una etapa de la vida de Jacob donde ya él era muy grande y pues era el consentido, ¿verdad? No lo dice la Biblia, pero yo me supongo. Entonces, José sus hermanos empiezan a poner celosos con José, porque José tenía sueños, ¿verdad? Era José el soñador, y entonces esos sueños que José tenía se los contaba a sus hermanos, y pues sus hermanos así como que lo veían raro, o sea, ¿por qué nos cuentas esto, José, no? Y pasa un día que ellos comienzan a tener celos, envidia sobre José. Y pasa un grupo de ismaelitas, mercaderes, y entonces dice Judá, su hermano, vamos a venderlo como esclavo, porque lo querían matar, ¿no? Ya lo habían aventado a un pozo. Y el proceso de José inicia llevándolo por situaciones tal vez un poco inexplicables, pero que ayudaron a que el carácter de José se fortaleciera, ¿no? Para el momento y el cumplimiento de los sueños que José tenía, porque Dios le había hablado a José, ¿verdad? Y José se va a la cárcel y vamos a ver diferentes cosas que pasan en su vida, pero José se topa con Potifar y es ahora esclavo de Potifar, y José se niega a tener una aventura, como sabemos, con la esposa de Potifar, y entonces es llevado a la cárcel. Y aquí empieza parte de lo que leímos, ¿no? Y aconteció, ¿no? El verso 1 de Génesis 41, que después de esta cosa el copero y el panadero delinquieron contra su señor. Y entonces el copero y el panadero de Faraón llegan a la misma cárcel donde está José. Y José se le pide, los guardias le piden que entonces se haga cargo de estos hombres, ¿verdad? Y podemos ver sobre toda la historia, si tú lees Génesis 40, ahí me aventé como varios capítulos después, la verdad está bien bonita la historia de José. Y José, aún siendo esclavo y estando en la cárcel, Dios le hace prosperar. Dios le pone ciertos privilegios en medio de la cárcel, le da autoridad. Y algo admirable que podemos ver en la vida de José es que él aún en la cárcel fue un hombre sumiso. Ahí mismo en prisión seguía siendo considerado un esclavo, ¿verdad? Pero José era digno de confianza. La gente confiaba en él, los carceleros confiaban en él y el copero y el panadero, dice la escritura, ¿no? Que delinquieron contra el faraón, y no se dice cuál fue el delito que ellos tuvieron, pero dice que pecaron, ¿no? Hicieron algo ahí. Y no podemos perder de vista que cualquier cosa que ellos habían pasado, Dios tenía un propósito para la vida de José y para la vida de ellos, ¿no? Y dice el verso 5. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado.
Vino a ellos José por la mañana y los miró. Y aquí que estaban tristes, y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? José comienza a preocuparse por estos hombres, y José les ve tristes. José comienza a ver, podemos ver aquí un poco del corazón de José, porque estaban en la misma situación, ¿estamos de acuerdo? Todos eran presos, pero José comienza a preocuparse genuinamente por ellos, y muchas veces el temor de Dios que nosotros tememos como hombre de Dios, aunque pasemos ciertas circunstancias, a veces, una vez me tocó aquí estar en la oración, ¿no? Y yo ese día venía bien triste, ya ni me acuerdo por qué, ¿no? Y viene una hermana y me abraza y se pone a llorar. Y yo dije: ay, Señor, pues yo ando igual que ella, ¿no? Entonces, ¿qué tuve que hacer en ese momento, verdad? Yo podría estar triste, pero sabes, Dios te da esa compasión para ministrar aún a tu hermano estando tú igual que él, ¿verdad? Entonces, aquí José muestra una ternura hacia los hombres, y especialmente aquellos que estaban afligidos, y realiza una pregunta: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Y José es diligente, ¿no? Muestra misericordia, muestra gracia, muestra un favor, aún estando en la misma condición de ellos. Y en esto podemos ver, José es un símil de Jesús, y podemos ver cómo José nos muestra a Jesús, nos muestra a un hombre que vino y descendió a nuestras propias prisiones, descubridor de misterios como José, exaltado después del sufrimiento Jesús, y nos muestra José a Jesús en este pasaje. Y podemos ver que Jesús viene como siervo, dice la Biblia, en su primera venida, pero en su segunda venida él vuelve como ¿qué? Como rey y como juez, ¿verdad? Jesús muestra las dos caras de la justicia. Él vino un día como siervo, pero él cuando venga por nosotros, por su iglesia, va a regresar como juez y como rey, y traerá condenación o traerá reivindicación a nuestras vidas. Nos hará justos o dignos, o seremos condenados eternamente. Y dice el verso 8, ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. José se enfocó en tratar de interpretar el sueño, ¿no? Y le dice: no son de Dios las interpretaciones. O sea, él está dando de antemano la gloria a Dios. Está diciendo: pues vamos a preguntarle al Señor, ¿verdad? Aquel que dice, aquel que sabe todo, y vamos a ver qué dice. Porque los egipcios en esa cultura tenían muchos dioses, tenían muchos ídolos como ahora tenemos, tenían muchas cosas en las cuales ellos podían creer, pero no encontraban estos hombres paz en su corazón. Y dice: cuéntamelo. Pero José está dispuesto en todo momento a dar gloria a Dios y a revelar los sueños. Podemos decir, bueno, un problema más para José, ¿verdad? Pero Dios sabía en su plan que haría algo grande en su vida. Verso 9. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y en ella como que brotaba y arrojaba su flor. Y ya lo leímos, ¿verdad? Y entonces el sueño del copero es que él ve una vid, y una vid que tenía 3 ramas, y esas ramas maduraban prontamente, ¿no? Y el copero estaba reflejando, pues él era copero y utilizaba uvas, vino, ¿verdad? Y tenía sentido para él el sueño, ¿verdad? Y entonces le dijo José su interpretación: Dios te restituirá en 3 días, volverás a servir la copa al rey, pero algo le pide José: te ruego que uses conmigo misericordia, en el verso 14, y le digas a Faraón y le hables bien de mí, ¿verdad? Y la veracidad o falsedad del sueño se podía comprobar en 3 días, o sea, era algo pronto. Y José está pidiendo misericordia al copero, ¿no? Y luego viene el jefe de los panaderos. Cuando oyó la interpretación de José, dijo: bueno, pues yo no pensaba decirte, ¿verdad, José? Pero pues estoy igual. Entonces dice el jefe de los panaderos, aquel que le servía la comida al faraón, dice: yo veo
en el verso 17, en el canastillo, toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación, los 3 canastillos también son 3 días. Y al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. El panadero dice, pues si el otro recibió buenas noticias, pues yo creo que yo también, ¿verdad? Pero José tuvo que comprender en su interpretación que las personas no tenían el mismo destino. Y que la justicia de Dios siempre será imparcial, ¿verdad? Porque la justicia de Dios es o no es buena o es mala, es para bien o es para mal, ¿verdad? Y la justicia, los dos se suponían que habían cometido un crimen, habían cometido algo, pero a lo mejor la justicia de Dios decía, pues uno es inocente y el otro pues va a condenación, ¿no? Y algo que le menciona aquí en el versículo, en el versículo 17, las aves le comían de la cesta sobre su cabeza. Y algo que podemos ver en los sueños es que un sueño hablaba de que la persona en cierto sentido había madurado, pero la otra persona pues dejaba que las aves comieran de lo que estaba sobre su cabeza. Y una de las interpretaciones es que hay cosas que vienen a hablarnos a nuestra mente. Hay cosas sobre nuestra cabeza que vienen y nos hablan. Y el panadero había dejado que vinieran cosas a su mente y le hablaran. ¿Te acuerdas de la parábola del sembrador? Que dice que el sembrador, uno de los sembradores, fue por el camino y tiró semillas. ¿Y quién dice que vinieron a recoger las semillas? Las aves, ¿verdad? Entonces, las aves nos enseña la parábola que tenemos que pelear por la batalla en nuestra mente. Porque al final, en la interpretación, vamos a ver qué es lo que le dice, ¿no? En el verso 19, dice, al cabo de 3 días te quitará Faraón tu cabeza sobre ti y te hará colgar en la horca. Y dice, y las aves comerán tu carne sobre ti. Entonces, ¿cuántas veces en medio del proceso dejamos que las aves hagan nido sobre nuestra mente? Porque el panadero estaba dejando que las aves comieran del mismo, porque al final lo comieron. Y entonces lo que alimentamos en nuestra vida, lo que alimentamos en nuestra mente, se puede convertir en un depredador. Dice por ahí el refrán, ¿no? Crea cuervos y te sacarán los ojos, ¿no? Un refrán popular mexicano, no bíblico, pero cierto. El panadero alimentó los cuervos de sus pensamientos. El panadero alimentó aquello que venía sobre su mente y al final fue lo que se comió. Y luego dice el verso 20, al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo el banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Se hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como había interpretado José, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Los destinos contrastantes, ¿no?, del copero y del panadero. Dios que ve y conoce todo, porque Dios conoce todo. El copero es restaurado y el panadero pues tiene sus consecuencias, ¿verdad? ¿Qué podemos ver a nosotros el pasaje de la vida de José para nuestras vidas? Uno, que los hombres que Dios usa y que nos muestra la Biblia, que Dios usa poderosamente, primero los procesa grandemente. Dios siempre que va a usar algo, nos va a quitar que, si a mí sí me puede usar algo, ¿verdad? Porque
pues el Señor, es por su gracia todo, ¿verdad? Es por su gracia. No, ¿qué hace Dios? Quita la hojarasca, quita la basura. Y yo digo, a veces yo digo, ya Señor, ya lo logré, ¿no? Pero no, luego viene el Señor y me recuerda, pero aquí mira, y empiezas nuevamente el proceso, ¿verdad? Porque el proceso de camino de vida con Jesús es toda la vida. Nunca se acaba el proceso de Dios en nuestras vidas. Pocos estamos dispuestos a soportar la grandeza de la preparación. Hermano, yo me veo reprobada, todavía. Me siento reprobada, ¿verdad? Porque reflejar el carácter de Cristo, pues es un proceso de la vida y de santificación. Estaba Dios en los pasos y en las paradas de la vida de José. La historia de José ofrece varias lecciones a nuestra vida. Dos, nos enseña sobre la soberanía de Dios. La capacidad de interpretar sueños de José solo podía venir de Dios. Solo en sus planes y en sus propósitos los sueños se cumplieron para José, independientemente de las circunstancias. Dice Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. El hombre hace muchos planes, el hombre hace muchos propósitos, el hombre piensa que va a hacer y que va a decidir, pero solo lo que Dios quiere en nuestras vidas prevalece, hermano. Solo lo que es el propósito de Dios para nosotros es lo que prevalece, porque solo Dios sabe lo que debe permanecer en nuestra vida para nuestro bien. Y en tercer lugar, vemos la importancia de la fidelidad y de la integridad de José en su vida. En prisión, José permanece fiel y José utiliza todos los recursos que Dios le ha dado, todas las capacidades, todos los dones en medio de la situación difícil, igual que el otro, hasta que él hace y obedece lo que Dios le dice. Dios estaba con José en todo lo que hacía, dice la Biblia. Dios estaba con José en todo lo que él tocaba, Dios le prosperaba. No, algo importante que podemos ver en la vida de José es que aún en medio de estar en la cárcel era diligente. Él hacía las cosas con excelencia, con dedicación, con esmero. Él procuraba hacer todo por servir al otro con lo mejor que él tenía. Debemos glorificar a Dios y esperar aún en las situaciones difíciles. La cárcel para José era el lugar de tormento, ¿verdad? Que esperaba que Dios fuera José el instrumento para que en ese momento Dios después lo levantaría. José glorifica a Dios de forma directa, da el testimonio de que el Dios de los misterios, de que el Dios que conoce todo era el que podía dar la interpretación. Es como cuando recuerdas Pablo y Silas, ¿no? También pasaron parecido que José en la cárcel, los ataron y ellos, ¿qué hacen? Oran, adoran, alaban a Dios y las cadenas se rompen, ¿no? Las puertas se abren. Dios ministró a José, a Pablo, a Silas, esperando en situaciones difíciles, esperando en situaciones muy complejas y todo es parte de la vida de José y de nuestras vidas, un proceso silencioso a veces, ¿verdad? Porque Dios trabaja con nosotros en el silencio, en la intimidad. Dios trabaja con nosotros en lo profundo de nuestro corazón. Es un proceso de preparación. Cuando sientas que a lo mejor nadie te pela, ¿verdad? O ignorado. O que ayudaste a personas que ni siquiera te dieron las gracias. Cuando tienes el favor de Dios, cuando las situaciones vienen para hacer destrucción, Dios los cambia en bendición. Dios las cambia en promoción. Y así ocurrió con José. En una estación donde no podía saltarse. Estaba en una situación en la cárcel donde no podía librarse. Y los tiempos en los que Dios trata con nosotros en el anonimato nos brindarán el carácter para sostenernos en el tiempo del cumplimiento de las promesas.
Hay procesos que Dios nos hace pasar porque en esa estación Dios te va a preparar para soportar otras pruebas. Dios te va a preparar para que las promesas que Él te ha hablado se cumplan. Nos equipa para que lleguemos a ser la persona que Él desea que seamos. Llegará el día que, como José, se acordarán de nosotros, ¿verdad? Como fue con José, moldeando tu carácter. Puede que tus padres ya no estén. Puede que tus hermanos te abandonen, puede que el cielo esté silencioso y que no te hable el Señor, ¿verdad? Y que sientas que no te hable. La otra vez estaba en una célula que visitó y dice una persona, ¿verdad? No, es que a mí Dios no me habla. ¿No? Y él puede sentir, yo le decía, tú puedes sentir que, y ese día le tocó dar el tema. No, entonces Dios no te habló hoy. No, Dios te habla, aunque tú sientas el silencio que Dios no te habla. Dios te habla de muchas formas, ¿no? Cuando Dios nos bendice, es simplemente para que abramos las puertas de nuestros graneros, para que abramos nuestra vida y seamos bendición como lo hizo José, en medio de las pruebas. Cuando Dios estaba procesando a José, era para ponerlo en un lugar de autoridad, ¿verdad? Porque ¿qué fue José después? Gobernador de Egipto. Gobernador de un pueblo que no era su pueblo. Sus promesas se cumplieron en José, aunque parecía que Dios se había olvidado. Cada experiencia es preparación para lo que viene en nuestras vidas. Cada proceso, cada detalle, cada aflicción, cada dolor en nuestro corazón es un proceso para lo que viene. También tenemos que ser sabios, entendidos, para dejarnos procesar, ¿verdad? Porque si no seremos necios. Y entonces, como el pueblo de Israel, en lugar de tardarse poquito, te vas a tardar mucho, ¿verdad? La madurez. ¿Cuándo se cosecha un fruto? Ya te dije. ¿Cuándo se cosecha un fruto? Cuando está maduro, ¿no? ¿Cuándo va a haber cosecha en nuestras vidas? Cuando crezcamos. No, la madurez significa que llegamos a un punto de plenitud, de equilibrio, de dominio, de estabilidad. Por eso te hablaba de las dos visiones de los sueños. Uno, Dios lo procesó y maduró. Y otro, Dios no dejó ser procesado y las aves se comieron su cuerpo. Si yo no tengo dominio en un área de mi vida, yo no soy maduro. Si yo no puedo controlar en mi vida ciertas áreas, aún no he madurado totalmente. La madurez de un ser humano en lo natural es el punto en el que ha alcanzado su propósito de crecimiento. Alcanzamos madurez en nuestras emociones, en nuestro carácter, en nuestro temperamento. Maduramos en el espíritu. ¿Cómo? Cuando el carácter de Cristo ha sido formado en mí. Podemos madurar, ¿verdad? Aquí en la tierra y nacer y todo el proceso. Pero maduramos con Cristo cuando yo le he dejado a Cristo que tome el dominio de mi vida. Le he permitido que Cristo crezca en lo que yo soy, en mis debilidades, en mis flaquezas. Entonces dice Efesios, mira lo que dice Efesios. Y estas citas. Efesios 4, 11 al 13. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuándo maduramos? Cuando tenemos el carácter de Cristo. Y dice la Biblia, ¿no? Que Él pone pastores, maestros, evangelistas, profetas sobre la iglesia. ¿Para qué? Para perfeccionarnos, hermano. Por eso están los pastores aquí, ¿verdad? Porque si te dan un consejo, ¿qué tienes que hacer? Oírlo, obedecerlo, ¿verdad? Yo pedí consejo esta semana y el pastor Smith es bien preciso, ¿verdad? En la instrucción te dice A, B, C, D, F y todo el abecedario. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Obedecer, ¿no? Entonces, tú y yo vamos a dar un mejor fruto cuando maduremos en nuestro espíritu y en nuestra alma. Dice la Biblia, ¿no?
que nos va a perfeccionar el Señor con los líderes que nos ponga para edificar al cuerpo de Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. Todos tenemos una estatura, hermano, una estatura espiritual, porque dice que necesitamos llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces yo tengo una estatura, y la estatura indica la madurez que yo tengo en mi vida. Tu espíritu es creado para recibir todo lo de Dios. Tu alma para interpretar y decidir conforme a la verdad de Cristo. Y el cuerpo para manifestar lo que el alma y el espíritu deciden. Ahí va otra vez. Tu espíritu es creado para interpretar todo lo que viene de Dios. Porque dice la Biblia, ¿no?, en Romanos, que su espíritu le habla a mi espíritu y me revela que yo soy hijo. El alma para interpretar y decidir conforme a la verdad. Y el cuerpo para que lo que el alma y el espíritu deciden. Entonces, el proceso en nuestras vidas, ¿para qué es? Para madurar. La vida cristiana, nuestra historia con Jesús, hermano, es un camino que se tiene que recorrer de principio a fin. No nos podemos adelantar, no me puedo atrasar, no puedo quererme desviar del camino, ¿verdad? Porque de principio a fin dice la Biblia que Dios nos perfecciona. Hablando de ser perfeccionados, ahí te va otra cita. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, a fin de que el hombre, dicen otras versiones, sea preparado para capacitar a su pueblo. ¿Sabes? Dios constituye pastores, maestros, evangelistas, como leímos, ¿sabes? Por misericordia a su pueblo. Todo es por misericordia al pueblo, hermano. Nosotros como líderes no estamos aquí porque qué bonito es ser líder. Es por amor de Dios al pueblo. Es porque el pueblo quiere que sea edificado, Dios. Dice, el perfeccionamiento es para que yo esté preparado, dicen otras versiones, para hacer el bien. José recorrió un camino que lo llevó de ser puesto en un lugar de autoridad como gobernador a restaurar hasta la relación con su familia. Dios lo puso como administrador en su comunidad. Y ya voy a terminar, me voy a ir bien rápido. Pero me encantó lo que leí de la historia de José. Fíjate, Génesis 41, 38 al 45. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú, José. El propio Faraón, siendo un impío, reconocía que un hebreo era sabio, reconocía que un hebreo era entendido. Y dice el verso 40: tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir las ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su pueblo. Faraón le da autoridad a José sobre su reino, le da su anillo para sellar, ¿no? Para tramitar, para ejecutar la autoridad. Y la nación tenía que reconocer ahora esto. Y luego dice que Faraón le da un nuevo nombre a José, Safnat Panea, en verso 45. Y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera. O sea, nadie en Egipto podía mover nada si José no autorizaba. Era el segundo a cargo. Y le da un nombre, Safnat Panea, que significa preservador del mundo, mantenedor de vida o el que revela secretos. Dios recompensa a José. Le da a Potifar en recompensa, le da una esposa, lo pone como gobernador, restaura más adelante la relación con su familia. Y dice en Génesis 41:50 que le nacieron 2 hijos, uno que se llamó Manasés, que significa Dios me hizo olvidar
todo mi trabajo y toda la casa de mi padre, y otro que se llamó Efraín. Y fíjate qué significa Efraín: fructificar en la tierra de mi aflicción, en toda la tierra de Egipto. Dios le hace a José fructificar, ¿dónde? En la tierra de su aflicción. ¿Dónde crecemos más, hermano? En las pruebas, ¿verdad? En las aflicciones, aunque nos duelan, ¿verdad? Dios nos hace fructificar y madurar en medio del proceso, en medio del sufrimiento. Dice el Salmo 119 en la versión 60: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y conforme a tu fidelidad que me afligiste. ¿Sabes? En medio de la aflicción, Dios permanece fiel. Dice en otra versión: Señor, yo sé que tus decretos son justos y que tienes razón cuando me afliges. Por eso la instrucción y por eso la corrección, cuando viene del Señor, que es la voluntad de Dios lo que prevalece, me va a hacer bien. Por eso te decía, Dios constituyó aquí y nos puso pastores, ¿verdad? Y líderes, para perfeccionarnos, para ministrarnos, para guiarnos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser dóciles. Y dice David: que tu amor me sirva de consuelo, Dios. En el verso 76 del Salmo 119, conforme a la promesa que me hiciste, dice: muéstrame tu ternura y hazme vivir, pues me siento feliz con tu enseñanza. David, un hombre procesado, pasado por el fuego, dice: Dios, me siento feliz con tus enseñanzas, me siento feliz con tu proceso, me siento feliz cuando me afliges. Sean avergonzados los insolentes que sin razón me maltratan. Yo quiero meditar en ti, Señor. Yo quiero amarte a ti. Yo quiero vivir en tus preceptos, decía David. Dios recompensó a José por su fidelidad, pero sabes, sobre todo por su integridad, por su amor a Dios. Dios no solamente recompensa, sino que restituye. Dios no solamente te va a bendecir, sino que te va a dar gozo en tu alma en medio del proceso. Amén. Y ya vamos a terminar. Ponte de pie, vamos a orar porque ya me pasé. Señor, gracias, Padre. Gracias porque, Señor, queremos dar siempre un mejor fruto para ti, Señor. Señor, perdónanos, Señor, porque cuando dudamos, Padre, Señor, muchas veces yo dudo, Señor, y vienes y hablas a mi espíritu, Señor, y me haces recordar tu misericordia, Padre. Me haces recordar tu amor, Señor. Me haces recordar tu fidelidad a mi corazón, Señor. Yo te pido, Padre, que nos hagas recordar a la iglesia, Padre, Señor, tu amor, que nos sirva de consuelo, Padre. Que tus promesas que nos has hecho, Padre, nos las muestres y nos las recuerdes con ternura, Señor. Haznos vivir, Señor, conforme a tus enseñanzas, Padre. Que sean avergonzados aquellos, Señor, que se burlan aún de nosotros, Padre. Que sean confundidos aquellos que aún nos oprimen, Padre. Pero que podamos ver, Señor, que tú mismo que nos formaste, Señor, que tus decretos, que tus mandamientos, que tu amor es bueno, Padre, que tu amor es justo, Padre, que cuando me afliges, Señor, cuando me corriges, Señor, me estás sanando mi alma, Padre, estás sanando mi corazón, Señor, me estás dando una estatura, Señor, que se parece más a la de Cristo, Padre, que tu amor, Señor, tu instrucción, Señor, tu corrección es para mi bien, Señor, porque todo lo que haces tú, Señor, dice tu palabra en mi vida, Señor, que prevalece, Padre, porque todo lo que haces tú, Señor, en mi vida se manifiesta y obra para un bien, Señor. Yo te pido, Padre,
Que tu iglesia, Señor, aprenda, Señor, aprendamos, Señor, a alegrarnos en medio de la aflicción, a sacar, Señor, aquella tristeza, Señor, gozo en el desierto, Padre. Que tu gloria, Señor, nos enseñe a perseverar, Señor, a ser llamados fieles, Señor. Porque eso es lo que yo anhelo, Padre, ser llamado fiel al final de los tiempos, Padre. Que tu iglesia permanezca fiel, porque sabes, Señor, que está amando a un Dios que prevalece, a un Dios que vive, a un Dios que es misericordioso, poderoso, exaltado, Señor. Yo te pido, Padre, que tu amor esté con nosotros, Dios. Aumenta nuestra fe, Señor, en el proceso. Aumenta, Señor, nuestra fe en la aflicción, Señor. Y que recibamos, Señor, un gozo que viene de ti, Padre. Un gozo que viene de tus promesas, Padre. Un gozo, Señor, que viene de aquello, Señor, a lo que nos has llamado, Señor, a ser hijos, Padre, a ser amados, Señor, a ser bendecidos, Señor, por un Dios misericordioso, Señor. Y que yo no solo estoy aquí, Señor, por lo que me das, Señor, sino estoy aquí, Señor, por lo que tú eres, Padre. Por lo que tú eres, Señor, en mi vida, Señor. No aún dándome todo lo que quiero, Señor. Yo te doy gracias, Padre. Y comienza a darle gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque aún lo que no he recibido es para mi bendición, Señor. Prevalece tú, Jesucristo, en nuestras vidas. Y que tu gloria nos acompañe siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia.